Red Más Internacional. Primera ministra Theresa May aplaza votación sobre el Brexit para evitar la derrota y desata tormenta política en el Reino Unido. Macron anuncia aumento de salario mínimo en 100 euros y una prima de fin de año. Corte Penal Internacional designa a 3 jueces para iniciar proceso contra Maduro. Tormenta de nieve azota el suroeste de los Estados Unidos, caos y cancelación de vuelos. Murió Roger, el canguro culturista más famoso de Australia. Bienvenidos, empezamos así esta nueva emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí acompañándonos a esta hora. Y entramos en materia de una vez. Se cumplen ya 3 semanas de duras manifestaciones en contra del presidente francés Emmanuel Macron por parte de los llamados chalecos amarillos, a quienes en los últimos días los sectores salud y educación se han sumado. Tras 19 días de silencio por parte del gobierno, el mandatario en una locución presidencial anunció medidas para calmar las protestas. Una de ellas es el aumento en 100 euros del salario mínimo. Para el sábado pasado, los llamados chalecos amarillos que salieron a las calles de París a protestar en contra del impuesto al combustible anunciado por Macron, hicieron un llamado a todos los franceses para que salieran a protestar en contra del gobierno. Como resultado, cerca de 1.400 personas fueron detenidas y hubo quienes aprovecharon las manifestaciones para crear caos en las principales ciudades del país, quemar carros, saquear establecimientos de comercio, entre otros. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. No se dará ninguna indulgencia a los que están detrás de la violencia. Todos vimos el juego de los oportunistas que intentaron aprovecharse de esta ferviente ira y corromperla. Todos vimos estas políticas irresponsables cuyo único proyecto era empujar a la República, buscando disturbios y anarquía. Ninguna ira justifica atacar a un policía o degradar una tienda o un monumento público. El presidente Macron anunció la semana pasada que postergará el impuesto a la gasolina, el cual debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2019 por 6 meses. Con este anuncio, el gobierno creía que iba a poder calmar a los chalecos amarillos, que día a día iban ganando adeptos a sus protestas. Pero el anuncio no fue suficiente. Los chalecos amarillos, apoyados por los sectores salud y educación, siguen hasta el día de hoy protestando en las calles. Como una medida desesperada de unirse nuevamente con el pueblo francés y rompiendo el silencio de 19 días por parte del gobierno, Macron, en una alocución presidencial, anunció las nuevas medidas con las que espera despejar las principales vías de Francia de los chalecos amarillos. El salario mínimo de los trabajadores aumentará 100 euros por mes a partir de 2019, sin que le cueste ni un euro al empleador. Quiero volver a una idea justa, de que el trabajo extra aceptado constituye un ingreso extra. Las horas extras serán pagadas sin impuestos ni cargos a partir de 2019. Y quiero que de inmediato se perciba una mejora real. Por eso pediré a todos los empleadores que puedan que paguen una prima de fin de año a sus empleados y esa prima no tendrá impuestos ni cargos. Macron aceptó haber herido a algunos compatriotas con sus palabras, pero aseguró que aunque algunas veces pareciera no importarle los problemas de los franceses, ha trabajado para complacer las necesidades del pueblo. Quiero ser muy claro con ustedes esta noche. Sí he luchado por sacudir el sistema político, los hábitos y la hipocresía. Es precisamente porque creo en nuestro país y lo amo. Macron declaró el estado de emergencia económico y social tras las fuertes protestas del pasado sábado y mañana será el Parlamento francés el que apruebe o desapruebe el plan propuesto por el mandatario galo y poder así terminar con las protestas más grandes realizadas en Francia desde aquel mayo del 68. La primera ministra británica Theresa May anunció frente a su parlamento que la votación sobre el acuerdo final del Brexit programada para mañana va a quedar aplazada porque no cuenta con el apoyo necesario para aprobar el documento que ya tiene el visto bueno de los 27 países de la Unión Europea. Como ya se ha vuelto costumbre para la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, hoy tuvo que enfrentarse a un parlamento totalmente dividido en cuanto a la decisión final del Brexit.
May llegó hoy a la Cámara de los Comunes luego de mantener una reunión a puerta cerrada con sus más cercanos ministros, en donde se debatió si se debía o no postergar la votación que estaba prevista para el día de mañana, en donde el Parlamento aprobaría o no el documento final del Brexit. Al no tener la certeza de si lograría los votos necesarios para abandonar la Unión Europea el próximo 29 de marzo y cumplir con los deseos de más del 50% de los ingleses, la Premier británica anunció a los diputados que la votación quedará aplazada. Anuncio que poco gustó en el Parlamento. Sigo creyendo que hay una mayoría en esta Cámara que apoyaría el Brexit si puedo asegurar una seguridad adicional sobre la cuestión del respaldo, y ese es mi objetivo en los próximos días. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo convocó una reunión extraordinaria para este jueves, en donde el Parlamento Europeo escuchará una vez más a May. He decidido citar una reunión extraordinaria sobre el Brexit el jueves. No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el respaldo, pero estamos listos para discutir el cómo facilitar la ratificación del Reino Unido. Como nuestro tiempo se acaba, también discutiremos nuestros preparativos para un escenario de no acuerdo. Ante el Consejo Europeo iré a ver a mis homólogos de otros estados, miembros y líderes de la Comisión y del Consejo. Discutiré con ellos las preocupaciones que ha expresado esta Cámara. La justicia europea asegura que con base en el artículo 50, el Reino Unido puede frenar el Brexit unilateralmente cuando quiera hasta el próximo 29 de marzo, fecha límite para su salida de la Unión Europea. Tomamos nota de la sentencia del Tribunal de Justicia hoy sobre la revocabilidad del artículo 50. Tenemos un acuerdo sobre la mesa que fue aprobado por el Consejo Europeo en su formato del artículo 50 al 25 de noviembre. Como dijo el presidente Juncker, este acuerdo es el mejor y el único acuerdo posible. No renegociaremos. Por lo tanto, nuestra posición no ha cambiado y en lo que a nosotros respecta, el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Theresa May advirtió en el Parlamento que si este acuerdo fracasa, los riesgos de no tener un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea son cada vez más grandes, lo que significaría una inminente derrota para May, a menos que considere someter a los británicos a un segundo referendo, en el que esta vez la balanza podría favorecer a los que quieren permanecer en la Unión Europea. Y sí, esa es una de las preguntas que hoy queremos tratar de resolver aquí en esta charla en Red Más Internacional. Si vendrá un segundo referendo, porque como ustedes se dan cuenta, pues sigue sin ambiente esa aprobación final del Brexit, ese acuerdo final. Saludamos a nuestro invitado Rafael Piñeros, internacionalista, para tocar este tema. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mire, ya vamos a entrar en lo profundo de la política y los tejes y manejes, pero la primera pregunta que le quiero hacer es si se arrepintieron los ingleses de salirse de la Unión Europea, y por eso están esgrimiendo todos estos argumentos un poco más técnicos, pero que lo que hay de fondo es que no se quieren salir, se dieron cuenta que era un mal negocio. Desde el momento en el que se efectuó el referendo en junio de 2016, no quedaron conformes con la decisión, y este año y medio, casi 2 largos que han pasado desde ese momento, se ha despertado, digamos, lo más profundo de las distintas facciones políticas alrededor de si es conveniente o si no es conveniente, y el Reino Unido no ha sabido dar una respuesta. Hay que recordar que Theresa May llegó allí al cargo de primer ministro porque David Cameron renunció, no hubo una elección general que le diera el aval. Ella llamó a una elección rápida el año anterior, en el 2017, y perdió las mayorías que tenía. Entonces, digamos que su estabilidad política no es muy consolidada, y eso hace que en este momento estemos en este proceso de fractura significativo al interior del Parlamento. ¿Por qué se dice, Rafael, que el punto más polémico de este acuerdo, que ya Theresa May fue y negoció en Bruselas con la Unión Europea, es el mecanismo de salvaguarda previsto para Irlanda del Norte? Explíquenos un poco qué es eso. Listo, vale. El mecanismo de salvaguarda indica que después del 29 de marzo y por el periodo transitorio que va hasta diciembre de 2020, no habrá un chequeo de fronteras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir simplemente que si Reino Unido sale de la Unión Europea, las condiciones seguirán exactamente iguales para la libre movilidad de personas y de bienes entre la República de Irlanda y la República de Irlanda del Norte, que hace parte del Reino Unido. ¿Qué pasa? Los que abogaban por una salida rápida de la Unión Europea querían que se saliera y se saliera completamente. Es decir, que hubiera nuevamente tal vez un rompimiento entre la República de Irlanda y la República del Norte de Irlanda. Entonces, al no afectarse eso, pues sin duda alguna afecta el proceso de salida. Y además, el backstop implica que
Reino Unido no puede iniciar negociaciones comerciales sin cumplir la normatividad europea, que era otra de las condiciones que ponían los partidarios del Brexit duro. Es decir, que Reino Unido tuviera la posibilidad de negociar individualmente acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con Australia, con Canadá, de manera independiente a partir del 29 de marzo de 2019. Eso no va a suceder, porque de acuerdo a cómo está el plan actual del Brexit, Reino Unido tiene que seguir cumpliendo la normatividad europea, al menos hasta que se cumpla el periodo de transición que va hasta diciembre de 2020. Pero entonces, ¿sirve de algo esta estrategia de Theresa May de aplazar la votación? Porque según ella va a tratar de negociar mejores garantías con la Unión Europea, pero la Unión Europea también ha dicho, no, aquí ya no vamos a negociar nada más. ¿Le va a servir de algo este aplazamiento? Yo creo que no. Como lo vimos en la nota, el Consejo Europeo ha sido claro al decir que este es el único acuerdo, el mejor acuerdo posible entre ambas partes. ¿Qué puede pasar? Bueno, ella tiene que ir el fin de semana a negociar con sus pares europeos y les va a decir, ok, yo no pude lograr los acuerdos, ahora necesito una negociación de esa cláusula que implica que Irlanda del Norte va a estar dentro de las reglas europeas. Puede que le digan que sí o puede que le digan que no. Lo más probable es que le digan que no. Que le digan que no, claro, claro. Un nuevo referéndum podría venir como se especula y esto podría ser riesgoso, podría ser favorable, porque recordemos que esa votación que se hizo cuando ya ellos aprobaron que querían salirse de la Unión Europea fue muy apretada. Esto quedó 51-48, algo así. Tienes toda la razón. En ese sentido, digamos que el Partido Laborista ha sido bastante ambiguo alrededor de si llamar o no a un segundo referéndum. Las opciones no son muy fáciles. ¿Qué puede pasar? Que ella sufra una derrota, una nueva derrota al interior del Parlamento británico y el Partido Laborista dice, vamos a estar cautos, calmos, vamos a llamar a unas elecciones, pero el llamado a nuevas elecciones no necesariamente refleja que se vaya a solucionar la situación. Y después de llamar a unas nuevas elecciones, ahí sí llamamos a un segundo referendo. El problema es, ¿qué pasa si llamamos a un segundo referendo cuando ya hubo una decisión que decía que nos saliéramos? Es decir, el referendo primero no es válido hasta qué punto. Se abre un periodo de discusión igual o más profundo que en el que nos encontramos actualmente, porque sin duda alguna el problema es que llamamos a un referendo y no tuvimos la posibilidad de negociarlo o de llevarlo a cabo de la mejor manera. Entonces, sin duda alguna, seguimos en la incertidumbre acerca de qué va a suceder con el Reino Unido en el espacio europeo. Pero bueno, ya que habla usted de los laboristas, de este partido opositor, ellos están pidiendo la cabeza de Theresa May. ¿Realmente qué es lo que quieren? ¿Que Theresa May se retire para ellos negociar con la Unión Europea el Brexit duro, como ellos quisieran que fuera, o quieren echarse para atrás y decir ya no nos vamos a salir? Pues es que esa es la ambigüedad que se le critica a Jeremy Corbyn, que no ha sido capaz de dilucidar específicamente qué es lo que quiere. En el Congreso del Partido Laborista que se efectuó el mes pasado en la ciudad de Liverpool, la situación fue ambigua. Si el partido está de acuerdo con que llamemos a un segundo referendo, yo lo apoyaría, pero su primera opción no fue apoyar ese segundo referendo. Entonces queda en entredicho qué es lo que busca y qué es lo que pretende. Sin duda alguna, la opción de los que querían la salida rápida del Reino Unido, pues es bastante difícil de alcanzar. No se puede acabar un matrimonio de 40 años con la Unión Europea diciendo muchas gracias por todo, yo me salgo el 29 de marzo del 2019 y hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque hay una evidencia económica, como el informe que publicó la semana anterior el Banco de Inglaterra, en el cual asegura que el efecto económico sobre el Brexit sería hasta del 8% del Producto Interno Bruto de Gran Bretaña. Eso creo que no lo van a estar dispuestos a aceptar los ciudadanos y no lo va a estar dispuesto a aceptar ninguna persona medianamente consciente de las implicaciones que ello implica. Por lo tanto, la situación sigue siendo muy ambigua. Una nueva elección le da mayor legitimidad al que gane, posiblemente, pero no asegura una salida ordenada y tranquila de la Unión Europea, como tampoco asegura que Reino Unido vaya a seguir dentro de la institución. Ahora, hay que recordar un interesante elemento que hay que tener presente, y es que una consulta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el gobierno de Reino Unido puede en cualquier momento de manera unilateral cancelar el artículo 50 y de esta manera cancelar la salida del Reino Unido. Es decir, echarse para atrás. Exactamente. Ahora, políticamente eso es excesivamente costoso, Claro. porque queda mal frente a
su público interno, pero también queda mal frente a la Unión Europea y los demás socios y queda mal frente al sistema internacional. Y además es algo que la Unión Europea o las instituciones como la Comisión, como el Consejo Europeo han querido evitar, porque hoy es sobre el Reino Unido y si mañana lo decidiera Polonia o si mañana lo decidiera Grecia o si mañana lo decidiera cualquier otro estado, ¿qué vamos a hacer? Reino Unido es la segunda economía de la Unión Europea, pero si después lo decide cualquier otro estado, no es muy claro. ¿Qué va a pasar allí? Hemos visto a Theresa May muy juiciosa en programas de radio respondiéndole a la gente del común las inquietudes que tienen acerca del Brexit. ¿Se sabe cuál es el sentir popular? ¿La gente quiere que se eche para atrás, quiere dejar esto así o definitivamente quieren seguir adelante con salirse de la Unión Europea? Digamos que hay circuitos electorales que siguen siendo muy partidarios de la salida del Reino Unido, especialmente aquellos que se han visto afectados por la masiva migración, aquellos que se han visto afectados por la pérdida de empleo, por la reconfiguración empresarial que han surgido en ciertos sectores, pero también en las principales ciudades, en los centros urbanos, en los centros intelectuales, se aboga porque el Reino Unido continúe dentro de la Unión Europea, porque el Reino Unido ha contribuido de manera decisiva durante los últimos 40 años y sería bastante ilógico retirarse de un proceso de integración que ha sido bastante útil, tanto para los países europeos como para el Reino Unido. Entonces digamos que sigue siendo un país dividido y fracturado, pero tal vez hay una esperanza o hay un sentir general de que, oiga, los costos pueden ser más altos si nos salimos a que nos quedemos. Entonces, quedémonos, pero quedarse implica echarse para atrás. La lectura es clarísima. Reino Unido seguramente pensó que esto iba a ser mucho más fácil cuando tomó esa decisión. Se están dando cuenta que no es así. Rafael Piñeros, internacionalista, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí hablando de este tema que ha sido la noticia internacional del día y no es para menos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Sigan con nosotros. Buenas noches. Juan Fernando Quintero se convirtió en el héroe de River Plate al hacer el segundo gol de la victoria contra Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores. El colombiano fue considerado el jugador del partido en el encuentro que se realizó en el Bernabéu. La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Ya estamos de vuelta aquí en Red Más Internacional. Hablamos ahora un poco de lo que es noticia en la región. Llegaron a Venezuela 2 aviones bombarderos provenientes de Rusia. El ministro de Defensa venezolano recibió las aeronaves y anunció que Caracas y Moscú realizarán maniobras militares ante una eventual defensa del país suramericano. Dos bombarderos capaces de portar 12 cohetes de crucero con ojivas nucleares o convencionales y 40 toneladas de bombas, junto con otras 2 aeronaves, aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela. El ministro de Defensa chavista dio la bienvenida a unos 100 pilotos rusos, quienes llegaron junto con los aparatos a suelo venezolano. Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. El funcionario intentó enviar un mensaje de tranquilidad. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Pero también anunció maniobras militares en conjunto con Rusia, las cuales tendrán un propósito. Y así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. La llegada de las aeronaves coincide con un ambiente en el que el gobierno venezolano denuncia con frecuencia planes de Estados Unidos para agredirlo militarmente. De hecho, el propio presidente Nicolás Maduro denunció las supuestas intenciones de la Casa Blanca para derrocarlo. Lo hizo durante las elecciones para consejos municipales celebradas el domingo 9 de diciembre. Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra
el régimen constitucional, democrático y libre que hay en nuestro país. Maduro estuvo la semana pasada en Rusia, en donde sostuvo encuentros bilaterales con su homólogo Vladimir Putin en Moscú, con quien logró varios acuerdos de cooperación militar y económica. Y la Corte Penal Internacional, entre tanto, nombró a 3 jueces para investigar al régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Así lo reveló el diario Las Américas en este artículo, el cual menciona los nombres de los 3 togados quienes serán los encargados de investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional fue consecuencia directa de una solicitud realizada por 6 gobiernos americanos a finales de septiembre del presente año. En aquella oportunidad, Colombia, Canadá, Argentina, Chile, Paraguay y Perú le pidieron a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por tales crímenes. Este lunes, el mandatario de Colombia, Iván Duque, se refirió a este tema. Yo celebro que el día de hoy se esté hablando ya de la designación de jueces para la investigación del dictador que gobierna Venezuela. Y esperamos que avance la investigación, que ha sido además validada por un excelente documento elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. De esta manera, un amplio sector de la comunidad internacional sigue presionando al régimen chavista a pocos días de que llegue el 10 de enero de 2019, fecha en que Nicolás Maduro se posesionará para un segundo mandato. Cancilleres de los países que integran el Grupo de Lima se reunirán el 19 de diciembre de este año en Bogotá. En dicho encuentro, el representante de Perú les propondrá a sus homólogos romper las relaciones con Venezuela y a la vez prohibirles el ingreso a los países del bloque a los miembros de la cúpula del gobierno chavista. El fabricante de neumáticos Goodyear anunció el cierre de sus operaciones en Venezuela. La compañía informó que se vio obligada a cerrar su planta ubicada en Valencia, capital del estado de Carabobo, ya que considera imposible producir en medio de la crisis económica que atraviesa el país. También confirmó que ha cumplido con el pago de salarios de todos sus trabajadores y que además les dieron a cada uno de sus empleados 10 neumáticos como parte de su liquidación. Y el chavismo asumió el control de los consejos municipales allí en Venezuela a través de unos comicios que registraron una abstención del 72%. Filas cortas a las afueras de los centros de votación. Muy poca gente sufragando y puestos prácticamente vacíos. Ese fue el panorama de las elecciones para consejos municipales celebradas el domingo 9 de diciembre en Venezuela, en las que la abstención alcanzó 72,6% según cifras oficiales. El primer boletín oficial de resultados indicaba que el Partido Socialista Unido de Venezuela se había quedado con 142 de las 156 circunscripciones por lista adjudicadas y 449 de los 467 cargos nominales. La oposición, cuyos principales partidos estaban inhabilitados para participar en estas elecciones, reiteró el llamado a desconocer el segundo mandato de Maduro que comenzará en enero del próximo año. A partir del 10 de enero, todos los factores políticos, sin distinción, que hacen oposición a este régimen, coinciden en que Nicolás Maduro pierde todo tipo de legitimidad. Maduro fue reelegido el pasado 20 de mayo para el periodo 2019-2025, en unas votaciones que también se caracterizaron por una alta abstención y desconocidas por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica. Y una noticia más relacionada con América Latina. Pedro Chávarri, fiscal general de Perú, reveló que la justicia de ese país sigue avanzando en consolidar material probatorio en contra de 3 expresidentes, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Alan García. Está siendo investigado en Perú. Está con una medida de impedimento de salida, ¿no? Y bueno, y así como él también hay otros políticos que están pues inmersos, no solamente políticos, sino también funcionarios de privados que están relacionados con las empresas constructoras que se han visto relacionadas con el tema de Odebrecht. Un novedoso sistema para combatir la delincuencia empezó a implementar el Departamento de Policía de Nueva York. Miren de qué se trata.
La mayor fuerza policial de Estados Unidos presentó su flota de drones que se utilizarán en casos de rehenes y operaciones de búsqueda y rescate. El Departamento de Policía de Nueva York aseguró que implementará los drones en su programa de aeronaves no tripuladas usadas en los casos más riesgosos que tiene que enfrentar la policía de la Gran Manzana, además de supervisar a los peatones y el tráfico en eventos importantes. Estos drones ayudarán al Departamento de Policía a recopilar información clave en el desarrollo de una situación mientras llegan las autoridades. Esta flota está conformada por 11 drones pequeños para operaciones tácticas y 2 drones resistentes a la intemperie con cualidades como imágenes térmicas, un potente zoom y mapeo 3D. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, cerca de 1000 personas salieron a las calles de Filipinas a marchar en contra del anuncio del presidente Rodrigo Duterte de extender el periodo de la ley marcial anunciada en mayo del año pasado para combatir las milicias del Estado Islámico. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció su deseo de extender una vez más la ley marcial, la cual entró en vigor en mayo de 2017. El presidente aplicó la ley marcial en la ciudad de Marawi, al sur del país, para combatir contra las milicias del Estado Islámico. Espero que mis compañeros hayan terminado con los terroristas, solo han causado problemas. Esta es una ideología importada del Medio Oriente. Duterte tiene la intención, al igual que con su lucha antidrogas, de eliminar hasta el último militante del autodenominado grupo terrorista Estado Islámico, cuéstele lo que le cueste a su país y a su gobierno. Mi orden a la Armada, a los guardacostas, si ellos se encuentran y tratan de escapar, explótenlos en 1000 pedazos. Preguntan sobre los rehenes, lo siento, son daños colaterales. Desde entonces, el presidente Duterte ha prorrogado la ley marcial y el pasado 6 de diciembre, una vez más anunció que ampliará el plazo de la ley, pues considera que aún quedan militantes del grupo terrorista a quienes hay que eliminar. Es por esto que hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, cerca de 1000 personas salieron a las calles de Marawi a marchar en contra de los anuncios del presidente. Si extendieran la ley marcial, es claro que los abusos que se están dando en Mindanao continuarán, y si son capaces de normalizar la ley marcial, entonces este será un paso más a tener una ley marcial nacional que la gente aceptará. La ley marcial aplicada en la ciudad de Marawi, al sur de Filipinas, ya ha causado la muerte de cerca de 1000 personas, y tanto el presidente Duterte como el presidente del Senado filipino esperan que este 12 de diciembre las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se reúnan en una sesión conjunta para decidir si aprueban una tercera prórroga de la ley marcial. Noticias, hoy también el Premio Nobel de Paz, que fue otorgado este año a 12 personas que lucharon contra la violencia. Se trata de una activista iraquí y de un médico congolés, quienes han dedicado su vida a buscar ayuda para aquellos que han sido violados y maltratados, especialmente en conflictos armados. Denis Mukwege y Nadia Murad recibieron en Estocolmo el Premio Nobel de Paz. Mukwege, médico de profesión y de nacionalidad congolesa, le dedicó el premio a sus compatriotas. Es en nombre del pueblo congolés en el que acepto este Nobel de Paz. El doctor hizo un llamado a la comunidad internacional a denunciar sin excepción cada acto de humillación, maltrato y abuso. Los congoleses han sido humillados, maltratados y masacrados por más de 2 décadas con el conocimiento de la comunidad internacional. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, nadie puede decir que no lo sabía. Con este premio, hago un llamado al mundo a ser testigos y les insto a que pongan fin a este sufrimiento que avergüenza a nuestra comunidad. La gente de mi país necesita desesperadamente la paz. Por su parte, Nadia Murad, una joven iraquí quien fue violada en repetidas ocasiones por el autodenominado Estado Islámico y a quien el grupo terrorista le asesinó a su madre y 6 de sus hermanos, denunció que más de 6.500 mujeres y niños de la minoría étnica yazidi fueron vendidos, comprados y abusados por ISIS.
La comunidad internacional estuvo presente y observó cómo toda una comunidad enfrentaba el genocidio sin reacción. Nuestras casas, nuestras familias y nuestras costumbres, nuestra gente, nuestros sueños, nuestra dignidad fueron destruidos. Después del genocidio recibimos empatía internacional y local y muchas naciones reconocieron el genocidio, pero el genocidio aún no ha terminado. La amenaza de destrucción aún existe. 2 personas que sufrieron en carne propia las injusticias, abusos y maltratos en sus países y que hoy luchan para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo que ellos vivieron. Ya estamos de vuelta con más noticias del mundo. Gracias por seguir con nosotros. Monumental tormenta de nieve deja más de 380.000 personas sin electricidad en el sureste de los Estados Unidos. Más de 20 millones de personas permanecen en alerta mientras miles de vuelos fueron cancelados. Este era el panorama en las últimas horas en el sureste de Estados Unidos. En Virginia y Carolina del Norte, la policía reportó más de 560 accidentes de tránsito por las carreteras resbalosas debido a la nieve, dejando a una persona muerta. La tormenta invernal Diego azotó todo el sur de Estados Unidos. Más de 380.000 personas se quedaron sin servicio de electricidad en Carolina del Norte y el sur. Georgia y Tennessee también se vieron afectadas y más de 1.400 vuelos fueron cancelados. Acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve se registraron, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. La tormenta ya empezó a alejarse de las regiones sureste del país después de las grandes acumulaciones de nieve. Autoridades piden a la población quedarse en casa y en caso de ser estrictamente necesario salir, manejar con cuidado, ya que los estados costeros podrían presentar durante horas afectaciones por hielo, nieve o lluvia congelada. Las autoridades mexicanas decretaron alerta amarilla en el volcán Popocatépetl después de recibir el impacto de un meteorito. En video quedó registrado el instante en el que el meteorito colisionó contra el volcán, lo que generó una columna de humo que alcanzó los 200 metros de altura. El impacto también provocó grandes cantidades de ceniza que afortunadamente no alcanzaron a las poblaciones aledañas. Miren esto de reina de belleza a profesora y de maestra a la cárcel. Esa es la historia de una mujer en Estados Unidos que podría enfrentar hasta 20 años de prisión por enviarle fotos bastante subidas de tono a uno de sus estudiantes de tan solo 15 años. Pasarelas, sonrisas, maquillaje y picardías y hasta las aulas de clase podrían quedar atrás para esta mujer de 28 años. En 2014 se ganó el título de señorita Kentucky. Fue detenida el 7 de diciembre en West Virginia acusada de enviar fotos sin ropa a un menor de edad, uno de sus alumnos de 15 años. Las imágenes fueron descubiertas por los padres del alumno, quienes no dudaron en denunciarla. Cuando fue interrogada por la policía, la reina de belleza y profesora aceptó haber compartido 4 imágenes íntimas suyas con el menor de edad por Snapchat. Ahora podría pagar una sentencia de hasta 20 años de cárcel y se enfrenta a una multa de $100.000. Por ahora salió bajo fianza pagando una multa de $10.000. Y a sus 12 años murió Roger, el canguro más famoso del mundo. El animal, que también era reconocido por sus músculos, falleció de causas naturales a la sombra de su árbol favorito, esto en el santuario para canguros Alice Spring, en el corazón de Australia. Pese a que en los 5 primeros años de su adultez era el macho alfa del lugar, desde 2016 venía padeciendo de artritis y pérdida de visión. Y repasamos a esta hora el hecho internacional del día. Tiene que ver con la primera ministra británica Theresa May, quien anunció frente a su parlamento que la votación sobre el acuerdo final del Brexit, programada para mañana, quedará aplazada, pues no cuenta con el apoyo necesario para aprobar el documento que ya tiene el visto bueno de los 27 países de la Unión Europea.
Como ya se ha vuelto costumbre para la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, hoy tuvo que enfrentarse a un parlamento totalmente dividido en cuanto a la decisión final del Brexit. May llegó hoy a la Cámara de los Comunes luego de mantener una reunión a puerta cerrada con sus más cercanos ministros, en donde se debatió si se debía o no postergar la votación que estaba prevista para el día de mañana, en donde el Parlamento aprobaría o no el documento final del Brexit. Al no tener la certeza de si lograría los votos necesarios para abandonar la Unión Europea el próximo 29 de marzo y cumplir con los deseos de más del 50% de los ingleses, la premier británica anunció a los diputados que la votación quedará aplazada. Anuncio que poco gustó en el Parlamento. Sigo creyendo que hay una mayoría en esta Cámara que apoyaría el Brexit si puedo asegurar una seguridad adicional sobre la cuestión del respaldo, y ese es mi objetivo en los próximos días. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo convocó una reunión extraordinaria para este jueves, en donde el Parlamento Europeo escuchará una vez más a May. He decidido citar una reunión extraordinaria sobre el Brexit el jueves. No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el respaldo, pero estamos listos para discutir el cómo facilitar la ratificación del Reino Unido. Como nuestro tiempo se acaba, también discutiremos nuestros preparativos para un escenario de no acuerdo. Ante el Consejo Europeo iré a ver a mis homólogos de otros estados, miembros y líderes de la Comisión y del Consejo. Discutiré con ellos las preocupaciones que ha expresado esta Cámara. La justicia europea asegura que con base en el artículo 50, el Reino Unido puede frenar el Brexit unilateralmente cuando quiera hasta el próximo 29 de marzo, fecha límite para su salida de la Unión Europea. Tomamos nota de la sentencia del Tribunal de Justicia hoy sobre la revocabilidad del artículo 50. Tenemos un acuerdo sobre la mesa que fue aprobado por el Consejo Europeo en su formato del artículo 50 el 25 de noviembre. Como dijo el presidente Juncker, este acuerdo es el mejor y el único acuerdo posible. No renegociaremos. Por lo tanto, nuestra posición no ha cambiado y en lo que a nosotros respecta, el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Theresa May advirtió en el Parlamento que si este acuerdo fracasa, los riesgos de no tener un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea son cada vez más grandes, lo que significaría una inminente derrota para May, a menos que considere someter a los británicos a un segundo referendo, en el que esta vez la balanza podría favorecer a los que quieren permanecer en la Unión Europea. Muy bien, y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene el punto programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.